Isabel de Farnesio, la reina coleccionista. La reina María Luisa de Saboya, primera esposa de Felipe V, no consiguió reponerse del parto del infante don Fernando. Su mal por entonces era incurable. La tuberculosis pulmonar hizo que a comienzos del año siguiente su estado fuese desesperante. Los recursos humanos y divinos, la llegada del famoso médico Helvetius y los rezos y las súplicas con San Isidro de cuerpo presente, no evitaron su muerte, que fue en Madrid el 14 de febrero de 1714. Era el primer gran revés emocional que sufría Felipe V. Años antes de ser cardenal, y como vía para alcanzarlo, Giulio Alberoni tuvo que alcanzar cierta posición en la corte, haciendo confluir sus intereses con los de los personajes más importantes del momento. Y cuando aún vivía la Saboyana, en enero de 1714, comunicó a la corte de Parma su intención de colocar a una joven Elisabetta en el trono de España, que convenía tanto a los intereses del futuro cardenal como a los del propio Felipe V, que veía la posibilidad de recuperar los añorados territorios italianos. 5 meses después se firmaron en el Pardo las capitulaciones matrimoniales entre Felipe V y la princesa de Parma. Elisabetta Farnese había nacido en Parma el 25 de octubre de 1692 y era hija de Eduardo y de la princesa palatina Dorotea Sofía. Su padre murió poco después de que naciera y su madre contrajo matrimonio con su cuñado Francesco Farnese, verdadero padre para su sobrina. Pasó su infancia entre los palacios italianos de Parma, Plasencia y Colorno. Recibió desde temprana edad una esmeradísima educación en el seno de una familia, fundada por Pablo III, que tradicionalmente se había interesado por el arte. Aficionada desde su juventud a las representaciones teatrales, la ópera y la música, demostró cualidades suficientes para tocar el clavicordio y pintar. La pintura fue posiblemente la dedicación más importante de su vida. Con tan solo 11 años pintó su primer óleo, obra primeriza y sin terminar, pero que daba fe de sus inclinaciones naturales hacia el arte. Isabel entró en España el 9 de diciembre de 1714 y, aconsejada por sus valedores, defenestró a la princesa de los Ursinos, antigua camarera mayor de la reina María Luisa de Saboya, en una primera actuación política sin ser todavía reina. La admiración y respeto que sentía Felipe V por su nueva esposa era similar al que la propia Isabel expresó a su madre por carta días después de ser reina. No puedo estar mejor teniendo por marido al mejor rey del mundo, que ha tenido infinita bondad conmigo, y en tan buena compañía los días pasan deprisa. Y cuando ya eran otras las influencias en la corte, nació con total facilidad en la madrugada del 20 de enero de 1716 el primogénito, al que apodaron cariñosamente Carleto. La reina comenzó entonces una audaz política para que las potencias europeas reconociesen los derechos de su hijo sobre los ducados Farnese. Alberoni, como ya lo hizo con el ascenso de la propia reina, fue un apoyo incondicional. Poco después, el abate y conde se convertiría en cardenal gracias a la intercesión directa de la reina ante la Santa Sede. No obstante, caería pronto en desgracia. Sus temerarias acciones políticas y militares en Sicilia le granjearon no solo el odio de sus enemigos, sino también la deslealtad de entre sus aliados, entre los que se encontraba el propio padre de la reina. Y ante el asombro de Europa y del mundo entero, Felipe V, el primero de nuestros Borbones, abdicaba el 10 de enero de 1724. Después de 23 años de reinado, el monarca justificó su decisión en el convencimiento pleno de haber cumplido sobradamente su mandato con el pueblo y en la confianza que depositaba en su amado hijo don Luis, príncipe jurado de España. Los reyes se retiraban a San Ildefonso para servir a Dios, pensar en la muerte y solicitar su salvación. No obstante, las problemáticas de la corte, tan cercana, traspasaron los jardines y parterres de San Ildefonso. Al principio todos fueron optimistas ante una enfermedad que aquejaba al rey y que pronto tornó en viruelas con altas fiebres. El rey murió, con tan solo 25 años, el último día de agosto de 1724.
La tristeza y melancolía embargó a los reyes, que ahora debían tomar una compleja decisión: retomar el poder en su propio nombre o nombrar un consejo de regencia en nombre de su hijo Fernando. Las dudas del neurótico Felipe fueron disipadas por la convicción de la reina. No fueron pocos los apoyos con los que contaron los reyes para retomar el poder. En carta del 24 de septiembre de 1724, Madame de Boitman escribía a Felipe V: Dios, que os había preparado un largo reinado, acaba de retirar del mundo por muerte prematura a quien habíais hecho vuestro sucesor al reino de España. Pero un príncipe que ha mamado los principios de la religión cristiana no siente pensar en someterse a la voluntad de Dios, que quiere que retoméis las riendas del gobierno. Felipe V e Isabel de Farnesio volvían a ser reyes de España y de las Indias. Esta segunda etapa estuvo caracterizada por el dominio de gobierno de la reina, que tampoco ahora descuidó sus obligaciones y dio a luz a dos nuevos infantes, María Teresa Rafaela y Don Luis, en recuerdo del rey fallecido. El camino de Don Carlos para acceder a la herencia de su madre en Italia se había clarificado tras el Tratado de Sevilla. Desde 1731 era duque de Parma y Plasencia, y desde 1734 rey de Nápoles como Carlos VII. El joven Carleto había conseguido todo aquello que sus padres desearon y que por naturaleza le podría corresponder. Aunque los preparativos de guerra con Gran Bretaña eran inevitables, la situación en Italia estaba controlada y la relación con la Francia de Luis XV había pasado a ser cordial por el buen entendimiento del monarca con la infanta María Teresa. Sin embargo, el año 1746 sería nefasto para su vida, pues tuvo que enterrar a su esposo, que murió súbitamente en el mes de julio. El pueblo se amotinó para ver el cadáver del rey que había regido sus vidas durante 46 años. Pero la desgracia tampoco vino sola en esta ocasión, y días después murió su hija María Teresa, después de haber dado a luz a una niña que no alcanzaría los 2 años de edad. Todos los hijos lloraron por carta la pérdida de su padre y de su hermana. Estas palabras del infante don Felipe en carta a su madre pueden resumir, y con ellas bastan, el sentir común. El dolor me impide hablar y explicarme. Solo vuestra merced puede en el mundo comprender mi estado. No es comparable a nada en este mundo. Si no fuera por el deseo de ser útil a vuestra merced, mi mujer y mi hija, estaría tentado de retirarme en un rincón de la tierra, ignorado por todo el mundo, y terminar mis tristes días alejado de todo ruido y ocupado en servir al Señor. Hola, soy Francisco García y voy a continuar el discurso de mi compañero Francisco explicando la vida de Isabel de Farnesio. Días después de fallecer el rey Felipe V, se tomó la decisión de informar también a su hija María Teresa, que recordemos que estaba casada con el delfín de Francia y en un estado avanzado de embarazo. En un principio se tomó bien la noticia, sin embargo, días después de nacer su hija, María Teresa falleció. Isabel afrontó con entereza ambas muertes. Sin embargo, un duro golpe le sobrevino cuando el rey Fernando VI, cuyo retrato tienen ustedes en la pantalla, le pidió que abandonase la corte. Ella intentó posponer esta partida lo más que pudo, alegando que ya se había instalado en la casa de los duques de Osuna. Finalmente tuvo que marcharse al Real Sitio de la Granja San Ildefonso, también en parte porque en el testamento de Felipe V indicaba que tenía que tomar posesión de esta finca hasta el día de su muerte. Recordemos que este palacio lo había creado junto a Felipe V para pasar en él sus días de retiro cuando el rey abdicase. Estando en este palacio también recibió la noticia de la muerte de su madre Dorotea Sofía. La mayor parte del tiempo la reina se dedicaba a la administración de su correspondencia, una correspondencia muy amplia que había creado durante todos sus años, en torno a todos sus hijos y a sus colegas en las distintas cortes europeas. Además, también administraba la justicia de la ciudad. Regularmente recibía la visita de sus dos hijos menores, el infante Don Luis y la infanta María Antonia. El infante Don Luis iba y venía con más regularidad que su hermana María Antonia, pues ella permanecía en la corte, indignada, pues no comprendía por qué no podía estar junto a su madre, y la razón era que se estaba intentando encontrar un marido adecuado a su posición. A todo esto, en Italia,
el infante don Felipe finalmente pudo asegurar los territorios patrimoniales de su madre, para gusto de ella. Además, durante esta época empezaron los escarceos amorosos del infante don Luis, quien no tenía ninguna intención de tomar los hábitos. Sin embargo, esto traía otro problema, y es que al renunciar a los hábitos, renunciaba también a las rentas de las diócesis que se le habían prometido, dejándoles sin dinero para poder pasar la vida acorde a su posición. De este problema, Isabel de Farnesio solicitó al rey Fernando VI que hablara con el Papa para que una parte de las rentas de estas diócesis fueran a parar al bolsillo del infante don Luis, lo que el Papa finalmente accedió. E Isabel pagó de su bolsillo la construcción de un nuevo palacio, en un coto de caza que era muy recurrido por el infante. Este palacio sería el de Río Frío, el cual ni el infante ni la reina Isabel de Farnesio verían acabado, y que años más tarde serviría como coto de caza para el rey consorte Francisco de Asís y Alfonso XII. Sin embargo, la situación en España cambió unos años después, pues tras morir la reina, Fernando VI no llegó a superar su muerte y su salud se vio empeorada. Llamó a su lado al infante don Luis para que pasase los días junto a él, y él en la corte intentó mejorar la situación de su madre, tratando de que el rey le permitiese volver a la corte, algo que nunca logró. No obstante, conforme su salud empeoraba, tanto Isabel como don Luis prepararon la vuelta a España de su hermano Carlos, que era entonces rey de Nápoles, algo de lo que bromea en su lecho de muerte el rey Fernando VI, preguntando si por quien rezaban era por la buena vuelta de Carlos o por su recuperación, algo también de lo que bromeó el duque de Alba, pareciéndole extraño lo rápido que habían dispuesto todo tras morir el rey. Tienen ustedes la proclamación del rey Carlos III en la Plaza Mayor de Madrid, algo que sucedió en 1760. Antes de la llegada de Carlos a la península, se nombró como gobernadora del reino a la propia Isabel, cargo que ostentó con gran entusiasmo. Las fuerzas le volvieron al cuerpo y demostró la misma entereza que ya había demostrado años antes. Ya en España, la reina conoció a sus nietos napolitanos. Viajaron a la granja y les mostró su gran colección de arte, de la que estaba muy orgullosa, y sus imponentes jardines. También inauguró junto a su hijo el Palacio Real. Recordemos que había sido un proyecto de Felipe V y de la propia reina, tras la quema del Alcázar. Para su estancia en Madrid, la reina compró el Palacio de Buenavista, en Cibeles, actual sede general del Ejército. Palacio que tienen ustedes en la diapositiva, para residir tanto ella como su hijo don Luis. Sin embargo, tras la muerte de la reina Amalia, decidió permanecer junto a su hijo Carlos III en el Palacio de Buen Retiro, ejerciendo como abuela. Ello no le impidió apuntarse a todas las juergas y fiestas de la corte, siempre custodiada y acompañada de su hijo Luis. Seguía dedicándose a la correspondencia con todos sus hijos repartidos por Europa. Sin embargo, las desgracias fueron llegando conforme pasaban los años, pues su hijo Felipe, duque de Parma, murió justo cuando venía para España su hija María Luisa para casarse con el futuro Carlos IV. Además de esto, ya próxima a su muerte, vivió los sucesos del motín de Esquilache, algo que observó como una afrenta absoluta a la corona. La reina madre Isabel de Farnesio falleció finalmente en 1766, en el Palacio de Aranjuez. Dejó a su espalda una importante colección de arte y escultura, junto a un real sitio que se incorporó a la corona, la Granja de San Ildefonso. Algunos de sus cuadros se dispersaron por Europa, pero la mayoría se pueden contemplar en los distintos reales sitios y en el Museo del Prado, identificados con una flor de lis blanca en su esquina inferior derecha. Por ello, cada vez que vayan al Museo del Prado, fíjense si los cuadros que están viendo poseen esta flor. Entonces, ello indicará que pertenecieron a esta gran reina. Con el cuadro de su familia, finalizamos este vídeo de una mujer que suele ser olvidada, pero que fue muy importante para la historia de este país.